Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la 45ª clase del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Vamos a estudiar, después de haber visto la clase anterior, las características generales del tema de perfecto. Ahora vamos a concretar en el perfecto de indicativo y los infinitivos y participios de perfecto, ¿vale? Bien. Entonces, tenemos aquí el esquema que, como vemos, perfecto de indicativo, infinitivos de perfecto, participios de perfecto. Luego, dentro del perfecto de indicativo, tenemos que ver la morfología general, luego las desinencias activas propias, un poco así propias entre comillas, luego las características propias de la voz medio pasiva, ¿vale? Entonces, principalmente todo esto de los cambios fonéticos, ¿vale? Entonces, vemos que tiene bastante miga, ¿vale? Es un tiempo que, como decía al final de la clase anterior, me imagino yo que normalmente no se estudia en bachillerato, etcétera, porque, bueno, primero, no sale mucho, y luego, teniendo en cuenta la relativa complejidad que entraña el perfecto para lo poco que sale, pues simplemente no es rentable, ¿vale? Entonces, por eso no se estudia, o no se suele estudiar, digo yo, en bachillerato, etcétera, ¿vale? Entonces, perfecto de indicativo. Hemos de tener en cuenta lo visto en la introducción al tema de perfecto, ¿vale? Entonces, si no habéis visto la introducción, tenéis que verla primero. Y también, naturalmente, la diátesis, ya sabemos, la diátesis activa, media o pasiva, para elegir las desinencias adecuadas, es decir, las desinencias activas o las medio pasivas. Luego vamos a especificar un poquito más. Recordemos asimismo que el tema de perfecto tiene solo formaciones atemáticas, ¿vale? Tiene formaciones atemáticas. Es decir, que no tienen vocal temática. En cuanto a su significado y traducción, habíamos explicado en la clase anterior también en general qué significa el tema de perfecto, qué expresa. Ahora, concretamente, ¿qué expresa el perfecto de indicativo? Depende de diversos factores. Bueno, en principio, el perfecto expresa resultado en el presente a partir de una acción realizada en el pasado. Eso es más o menos lo que habíamos dicho en la clase anterior. Por tanto, algunas veces traduciremos simplemente por presente, ¿vale? Simplemente, igual que por ejemplo en oída, que decíamos, literalmente es yo tengo visto, he visto en el pasado, y como resultado en el presente, ahora sé, ¿vale? Entonces, pues, bueno, algunas veces traducimos simplemente por presente o por perífrasis del tipo tener más participio o dejar más participio, del tipo, lo típico, te tengo dicho que no sé qué, ¿vale? Es decir, te he dicho en el pasado esto y ahora tú en el presente estás advertido y sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Te tengo dicho que no sé qué, ¿vale? O dejar, pues te he dejado hecha la comida. Es decir, yo en el pasado te la he hecho y como resultado ahora la tienes hecha, ¿vale? La tienes a tu disposición, quiero decir. Muchas otras veces se puede traducir por pretérito perfecto compuesto, es decir, lo que en español, al menos español peninsular, y no todo el español peninsular, decimos pues he comido, he amado, he cantado, etc. ¿Vale? En fin, ¿cómo sabemos cuándo se traduce por uno o por otro? Por el filológico criterio de lo que suene bien, ¿vale? Bien. Morfología general. Morfología general del perfecto de indicativo. El perfecto de indicativo griego se forma según el siguiente procedimiento y vemos que es bastante fácil, 1 y 2. Entonces, 1, tema de perfecto. Recordemos, los temas de perfecto posibles son sufijados en capa o radicales. Y luego tenemos terminaciones del perfecto de indicativo, es decir, las desinencias, que son activas propias, que las vamos a ver ahora, propias así un poco entre comillas, ¿no? Activas propias para la diátesis activa y las medias primarias para la diátesis media y pasiva, ¿vale? Todas estas que habíamos visto hace un montón de tiempo, ¿no? Las medias primarias. Ahora las vamos a repasar de todas formas. Las desinencias medio pasivas son las que conocemos desde hace mucho tiempo, sin embargo, para la diátesis activa, el perfecto tiene sus propias desinencias que vamos a aprender a continuación. Entonces, las tenemos aquí. Y como decía, un poco entre comillas, porque realmente se trata de una especie de mezcla, ¿vale? Es decir, no son desinencias que han aparecido de la nada, sino que es una especie de mezcla, ¿no? Entonces, las del singular son como las correspondientes del aoristo sigmático sin la sigma, ¿vale? Entonces, a, as, e. Las del plural son las correspondientes a temáticas, siempre empezando por alfa, ¿vale? Entonces, amen, ate, ase, ¿vale? Entonces, realmente no es nada nuevo, simplemente esta especie de mezcla, ¿vale?
Las del auristo sigmático sin la sigma, las atemáticas del plural, siempre empezando por A, ¿vale? Y las tenemos aquí, y ya está. Entonces, de ahí a B, a E. Así pues, tendríamos la siguiente conjugación, ¿no? Por supuesto, en este caso, con el verbo lío, ya sabemos, ¿no? La raíz de la, que es li, luego la reduplicación le, entonces nos queda leli, luego, en este caso, la voz activa es sufijada con capa, ¿no? Entonces, lelic, y ya luego, como vemos, es básicamente copiar a, as, a, e, amen, ate, as, ¿no? Entonces, a, as, e, amen, ate, as. Pues ya está, no tiene dificultad. Dentro de las particularidades de cada tipo de tema de perfecto, que estuvimos explicando en la clase anterior, de los verbos en particular, la conjugación es siempre igual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un verbo contracto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí hemos visto el verbo lío. Bueno, luego, si recordamos los verbos contractos, habíamos dicho, alargan la vocal, ¿vale? Entonces, esto que de lo es con omicron, cuando se le añade al sufijo kappa, la omicron se alarga en omega. Pues bueno, dentro de esa particularidad que tiene este verbo, pero por lo demás ya luego es igual, siempre. A, as, e, amen, ate, ase. ¿Vale? Es decir, que es siempre igual, es siempre igual. La gran excepción sería oida, por su propia naturaleza de verbo súper excepcional y súper raro, ¿no? Entonces tenemos aquí oida, oista, ¿vale? Entonces tenemos aquí esta desinencia oista. Bueno, nos la aprendemos y ya está. Oide, y luego ismen, iste, isas. Pues nada, esto simplemente nos lo aprendemos. Y como había dicho en la clase anterior, ¿por qué tenemos, por supuesto, recordemos, ¿no? Que decíamos, en el singular del indicativo tenemos el grado O, en el plural del indicativo tenemos grado 0, ¿vale? Por eso hoy y aquí solo I. Y luego, ¿por qué tenemos aquí una S cuando habríamos esperado una D, ¿no? Pues por fonética, ¿vale? Fonética, y ya está. Nos lo aprendemos y ya está. Luego, la voz medio pasiva. Ya hemos terminado con la activa, ahora vamos a la medio pasiva. La voz medio pasiva usa las desinencias medias primarias, que ya conocemos de hace un montón de tiempo, pero sin intermediación de vocales temáticas, porque hemos dicho, el tema de perfecto es atemático siempre. Entonces, esto causará a menudo cambios fonéticos que explicaremos en un momento. Sin embargo, lo primero que hemos de tener en cuenta es que en el perfecto, la segunda persona del singular no pierde la sigma intervocálica. Ya sabemos de toda la vida que sigma intervocálica en principio se pierde, ¿no? Y si recordamos, ¿no? Cuando estudiamos el maisaetai mezacentai, decíamos, bueno, aquí esta sigma se pierde y contrae el resultado, ¿no? De las vocales en contacto. Pues aquí no se pierde. Entonces, aquí es realmente maisaitai, ¿vale? Entonces, vemos aquí, lelimai, lelisai. Por supuesto, vemos que no tenemos capa. ¿Por qué no tenemos capa? Si aquí sí teníamos capa lélica, ¿no deberíamos tener lelic mai? No, porque habíamos dicho, la capa es solo en la activa, la medio pasiva no. Entonces, si la capa. Entonces, leli, luego no hay vocal temática, por tanto, leli, sin la capa, y luego directamente maisaitai, mezacentai. Entonces, lelimai, lelisai, lelitai, lelimeza, lelice, lelintai. Cambios fonéticos en el perfecto medio pasivo. Los verbos con raíz terminada en oclusiva, entonces ya sabemos, ¿no? Bodega, petaca y las correspondientes aspiradas, sufren cambios fonéticos por el contacto de la oclusiva final de la raíz con la consonante inicial de la desinencia, excepto tai, que como acabo de explicar, es perifrástico, ¿vale? Hemos de distinguir según el punto de articulación de la oclusiva. Entonces, como hemos dicho, el perfecto es atemático por completo. Ahora, si una raíz verbal termina en oclusiva y luego la desinencia empieza siempre por consonante, entonces tenemos dos consonantes juntas. Y ahora, estas dos consonantes juntas, por fonética, van a reaccionar unas con otras, se van a influir en las otras, ¿no? Entonces, principalmente vamos a tener asimilaciones y disimilaciones, es decir, se van a hacer más parecidas o van a intentar separarse, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Un ejemplo, un poquito aquí, ahí, ¿no? Un ejemplo con velar, ¿no? Entonces tenemos ago, entonces que es velar, ¿no? Entonces tenemos egmai, entonces siempre va a ser sonora por asimilación, porque la mi es sonora. Entonces siempre va a ser sonora, siempre va a ser una gamma
incluso si la raíz fuera sorda. Entonces siempre va a ser sonora. Luego, exai, pues aquí es simplemente ortografía, ¿vale? Ya sabemos que una velar más sigma se escribe con la letra xi, pero aquí fonéticamente propiamente no ha pasado nada. Luego, ectai siempre va a ser sorda por asimilación. Entonces vemos aquí, es decir, lo contrario que ha pasado aquí, ¿no? Que siempre es sonora por asimilación, en este caso sorda por asimilación, porque la tau es una sorda, entonces la velar va a ser la velar sorda, independientemente de que sea la sonora originalmente, ¿vale? Luego, egmeza, pues lo mismo, sonora por asimilación, igual que aquí, al fin y al cabo tenemos también una mi, ¿no? Luego, egce. Aquí tenemos, o al menos esta es la explicación que yo creo más razonable, ¿no? Tenemos primero disimilación y luego asimilación. Entonces, lógicamente, esto no lo tenéis que aprender así tal cual, pero bueno, aquí simplemente lo estamos razonando de modo ilustrativo, ¿vale? Para no necesariamente aprender en plan papagayo. Entonces, esto propiamente lo que tenemos aquí es, porque claro, lógicamente la desinencia es C, ¿no? Entonces, una vez que tenemos C más una velar, la vamos a poner así, velar K mayúscula, ¿no? Para una velar. Entonces, ya sabemos, velar más S es xi. Entonces ya estamos aquí en este paso. Luego, aquí tenemos una especie de disimilación tipo ley de Grassmann, ¿vale? Es decir, en este caso la sigma contaría como una especie de aspirada, no exactamente, pero bueno. Total, que tenemos una disimilación, la xi, es decir, ks, se pierde la s, entonces tenemos kc, xc. Y luego, la velar, una vez que se ha perdido la S, va a asimilarse por aspiración. Es decir, la velar se va a convertir en la velar aspirada precisamente porque está en contacto con una aspirada. Que esto es lo normal que ocurre en griego, ¿no? Una velar en contacto con una aspirada va a copiar la aspiración, ¿no? Como digo, esto no lo tenéis que aprender simplemente por ilustración, ¿vale? Bien, y luego, ya como habíamos dicho, la tercera persona del plural, lo normal es que sea perifrástica. Como digo, pues realmente no sé si es posible que aparezca en la literatura griega una forma como lelintai o siempre aparecen formas perifrásticas, no lo sé, ¿no? Pero bueno, ahí están las dos posibilidades, otra vez de forma ilustrativa. Entonces, tenemos aquí egmenoi eisi. Entonces vemos aquí eisi, el verbo imi, en presente, tercera persona singular, normal, ¿vale? Y luego el participio que vemos aquí, egmenoi, que es el participio de perfecto, ¿vale? Entonces, y vemos, el participio concuerda con el sujeto, ¿no? Entonces, lógicamente, si estamos en plural, estará en plural, hoy. Luego, si fuera femenino, pues sería hay, porque es femenino plural, ¿no? Y bueno, por supuesto, si fuera neutro, pues sería a, ¿vale? Y ya está, pues el participio concuerda con el sujeto. Luego, un ejemplo con labial, trepo. Entonces, tenemos aquí tetramai, en este caso tenemos asimilación total, es decir, la labial se convierte exactamente en una mi. Entonces, la primera mi es la labial que se ha asimilado totalmente, ¿no? Luego, tetrapsai, vemos aquí la psi, que simplemente representa labial más s. Luego, tetraptai, sorda por asimilación, tetrammeza, asimilación total, tetrafte, otra vez, lo mismo, no lo voy a explicar otra vez, y luego tetrammeno eisi, lo mismo, no lo voy a explicar otra vez. Y luego ya por último, un ejemplo con dental, por ejemplo, peizo, vemos aquí que en este caso tenemos una aspirada, ¿no? Entonces, habíamos dicho, las dentales muchas veces se van a perder, otras veces se van a asimilar. Asimilar, ojo, no es lo mismo que asimilar. Asimilar con M es que se hace más similar. Disimilar es que se hace menos similar. Luego, asimilar con B significa que se hace una sibilante, es decir, que se hace una S, ¿vale? Entonces, asimilación. Aquí propiamente deberíamos haber tenido una Z, deberíamos haber tenido pepeizmai. O bueno, no es pepeizmai, sino pepeizmai, ¿vale? Luego, tenemos aquí pérdida de la dental. Aquí directamente la perdemos, ¿no? Ya sabemos que dental más S se pierde la dental de toda la vida, de la tercera declinación, etcétera, ¿no? Luego, pepeistai, asimilación otra vez,
P-Pace meza, asibilación, luego P-Pace C, pérdida total de la dental, y luego P-Pace menos AC, perifrástico, el participio concuerda con el sujeto, igual que habíamos visto aquí y en la anterior, ¿vale? Entonces, con eso tenemos visto ya, de forma muy decente, el perfecto de indicativo. Ahora vamos con los infinitivos y, vale, me cabe todo, los infinitivos y los participios, que vemos que no hay mucha teoría porque ya hemos visto todo lo difícil, ¿vale? Entonces ya es simplemente aplicar todo lo visto y poco más. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos, los infinitivos de perfecto no suponen dificultad. Al tema de perfecto de cada verbo, con sus particularidades, le añadimos directamente las desinherencias de infinitivo, ¿no? Que en la activa es enai, en la medio pasiva es stai, por tanto, nos saldrá lelikenai y lelistai, ¿vale? Otra vez, vemos en la medio pasiva no tenemos capa porque la capa es solo de la activa, de los verbos que tienen capa, ¿vale? Entonces, eso es el infinitivo de perfecto. Y luego, participios de perfecto tampoco suponen mucha dificultad. Con el mismo razonamiento que en los infinitivos hemos de añadir las terminaciones de participio de perfecto. Entonces, en la activa tenemos os, uia, os. Y vemos que esta distribución, vamos a decir, esta distribución es un poco rara. Entonces ahora vamos a explicar un poquito más. Entonces, os, uia, os. Tipo, por ejemplo, lelicos, lelicuia, lelicos. ¿Vale? Y en la medio pasiva, menos, mene, menos. De toda la vida, ¿no? Entonces tenemos lelimenos, lelimene, lelimeno. ¿Vale? Muy fácil. Entonces, ¿qué pasa con este os, uia, os? Así tan raro, ¿no? Que me imagino que es la primera vez que sale. Entonces, hemos de detallar la morfología de las terminaciones activas de los participios de perfecto, ¿no? Entonces, vemos que este os, o sea, este enunciado es el enunciado de toda la vida de los participios masculino singular, femenino singular, neutro singular. Vale. Y ahora, dentro del masculino singular, nominativo y genitivo singulares, os, otos. Luego, dentro del femenino, nominativo y genitivo es uia, uyas. Y dentro del neutro es os, otos. ¿Vale? Según el enunciado de cada género, vemos que el masculino y el neutro siguen un patrón similar a los adjetivos en on, del tipo sofron, ¿no? Que, bueno, con omega, con omicron, en este caso con sigma, pero el patrón es el mismo, ¿vale? Y luego, los del tipo uia, uyas, es decir, los femeninos, es esencialmente en alfa pura, ¿no? Entonces, quitando uye, la parte ui, pues vemos a, as, tipo gemera, gemeras, ¿vale? Pues ya está. O sea, la declinación es la misma que esas cosas que hemos dicho. No vamos a repetir porque esto no lo sabemos desde hace 1000 años, ¿no? Y nada, con eso terminamos el perfecto de indicativo y los infinitivos y participios de perfecto. En la siguiente clase estudiaremos el pluscuamperfecto, que solo aparece en indicativo. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.